En la penumbra de la historia, entre los susurros del viento que gimen a través de los árboles centenarios y los rincones olvidados de la memoria colectiva, yace una sombra alada, un enigma persistente que se niega a disiparse. No es un cuento de hadas infantil, ni una leyenda reconfortante nacida al calor del fuego crepitante de una chimenea familiar. Esto es Point Pleasant, Virginia Occidental, un lugar real, tangible, pero donde, en un giro del destino, la realidad misma parece difuminarse en los bordes, y el misterio se cierne como una niebla espesa e implacable, impregnando cada rincón con su aliento frío. Aquí, en el crepúsculo melancólico del otoño de 1966, en medio del crujir de las hojas secas y el presentimiento del invierno, el velo entre lo conocido y lo desconocido se rasgó con un sonido silencioso pero aterrador, dejando escapar una criatura que no solo se grabaría a fuego en el folclore moderno, sino que también marcaría para siempre la psique de una comunidad: Mothman. Imagina la noche descendiendo suavemente sobre los paisajes ondulados de Virginia Occidental, pintando el cielo con tonos púrpura y grisáceos. El aire se vuelve fresco, llevando consigo el aroma terroso y húmedo de las hojas secas y la promesa de heladas tempranas. La tranquilidad de la vida rural envuelve Point Pleasant, un pueblo que hasta ese momento se había deslizado por la historia sin incidentes notables. De repente, una luz inusual rasga la oscuridad con una intensidad perturbadora. No es el haz tranquilizador del faro de un coche que se acerca por la carretera solitaria, ni el resplandor familiar y hogareño que emana de las ventanas iluminadas de una casa. Es algo más, algo vivo, palpitante, visceral, rojo como brasas incandescentes que laten en la oscuridad. Estos fueron los ojos que paralizaron a los primeros testigos, dos jóvenes parejas inocentes, atrapadas en la vulnerabilidad de su coche estacionado en un camino rural, aterrorizadas hasta la médula mientras una forma imponente y antinatural se elevaba desde la oscuridad opresiva del bosque circundante. No era un pájaro común, ni siquiera una criatura voladora reconocible. No era un avión, ni un engaño de la luz o la sombra. Lo describieron con palabras vacilantes, imperfectas, pero que resonaban con un terror primario. Humanoide en su forma general, pero grotesco en sus detalles, con alas de sombra, membranosas y vastas, que se extendían imponentes como las de un ángel caído, y esos ojos que parecían perforar la noche como dagas ardientes, leer el alma con una mirada implacable, incendiar el miedo más profundo en el corazón de quien se atreviera a encontrarlos. Mothman. El nombre nació del pánico visceral, de la necesidad humana de etiquetar lo incomprensible, de ponerle un nombre a aquello que la mente humana se resiste instintivamente a aceptar, a racionalizar, a encasillar en el mundo conocido. Un nombre que, en su simplicidad, encapsulaba la monstruosidad y el misterio. Pero adentrémonos aún más en las brumas del tiempo, descorriendo el velo de la normalidad para sumergirnos en las profundidades inexploradas de Point Pleasant, Virginia Occidental. No basta con mencionar la sombra alada, debemos sentir el frío que emanaba de ella, escuchar el batir silencioso de sus alas imaginarias, oler el ozono que, algunos juraban, dejaba a su paso. Olvidemos por un momento la comodidad de nuestras certezas y permitamos que la incertidumbre nos envuelva, como la niebla espesa que se adhería a las orillas del río Ohio en esas noches fatídicas. Point Pleasant no era un lugar destinado a convertirse en epicentro de lo inexplicable. Era una ciudad estadounidense típica, con sus calles arboladas, sus casas de entramado de madera, el ritmo pausado de la vida de provincias. La gente se conocía, se saludaba en la calle, compartía historias y preocupaciones en el café local. Era un microcosmos de la vida americana, pacífico, quizás algo aburrido, pero seguro. Hasta que la seguridad se resquebrajó, hasta que la aburrida rutina fue interrumpida por algo que no encajaba, algo que parecía arrancado de las páginas de un libro de pesadillas. Imaginemos el otoño de 1966 con más detalle. Las hojas crujientes bajo los pies, el sol declinando tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violáceos, el aire fresco que presagiaba la llegada del invierno. Las noches se alargaban, y con ellas, la oscuridad se volvía más profunda, más misteriosa. En esa oscuridad, algo comenzó a moverse, algo que desafiaba la taxonomía de lo conocido. Las primeras parejas que se toparon con Mothman no buscaban el misterio. Simplemente disfrutaban de la intimidad de un paseo nocturno, la juventud y el romance floreciendo en la penumbra. Pero la noche tenía otros planes. De repente, en la carretera solitaria, en medio de los campos y bosques que rodeaban la ciudad, una luz. Pero no la luz cálida y familiar de un faro. No. Esta luz era diferente, visceral, palpitante,
como si la oscuridad misma sangrara un rojo incandescente. Y entonces, la forma. No simplemente una sombra, sino una forma definida, grotesca, emergiendo de la nada. Describámosla con más detalle, basándonos en los fragmentos de miedo y asombro que los testigos lograron articular. Una figura humanoide, sí, pero deformada, con una altura que desafiaba la lógica, quizás 7 pies o más. Sin cuello perceptible, la cabeza directamente unida al torso, una masa oscura y amenazante. Y las alas, no como las alas delicadas de un pájaro, sino membranosas, como las de un murciélago gigantesco, pero más vastas, más imponentes, extendiéndose quizás 10 pies de punta a punta. Alas de sombra, que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero fueron los ojos los que perforaron la barrera del miedo y se grabaron a fuego en la psique de los testigos. Ojos rojos, no el rojo suave de un rubí, sino el rojo intenso y amenazante de carbones al rojo vivo, o quizás, como algunos describieron, reflectores de bicicleta, pero orgánicos, vivos, intensamente penetrantes. Ojos que parecían no solo ver, sino también juzgar, analizar, consumir. Ojos que te dejaban paralizado, impotente, presa fácil de lo desconocido. El terror de esas primeras parejas no fue un miedo racional, basado en lo conocido. Fue un miedo primordial, visceral, que resonaba con los miedos ancestrales que duermen en lo profundo de nuestro cerebro reptiliano. El miedo a lo que acecha en la oscuridad, a lo que no comprendemos, a lo que nos supera en poder y misterio. Huyeron, pisando a fondo el acelerador, el corazón latiendo con fuerza en el pecho, la imagen de esa criatura grabada para siempre en sus mentes. Y así comenzó el reinado de Mothman en Point Pleasant. No fue una invasión violenta, ni un ataque frontal. Fue algo más sutil, más insidioso. Fue la siembra de la duda, la erosión de la normalidad, la lenta y gradual invasión del miedo en la vida cotidiana de la gente. Durante 13 largos y angustiosos meses, Point Pleasant vivió bajo el peso opresivo de su presencia invisible pero omnipresente. ¿Qué era esta criatura que desafiaba toda lógica y comprensión? ¿Un monstruo prehistórico despertado de un sueño milenario por fuerzas geológicas desconocidas? ¿Un experimento genético fallido, escapado de los confines de laboratorios secretos envueltos en sombras? ¿Una alucinación colectiva, una manifestación psíquica nacida del estrés y la paranoia latente de la Guerra Fría, proyectada en el lienzo oscuro de la noche? Los avistamientos se multiplicaron. No solo en la oscuridad de la noche, sino también a la luz del día, en campos abiertos, cerca de fábricas, incluso sobrevolando el río Ohio. Testigos de todas las edades y profesiones, personas creíbles, racionales, que no buscaban la fama ni la atención. Policías, bomberos, amas de casa, hombres de negocios. Sus relatos, aunque variados en detalles, convergían en lo esencial: una criatura humanoide alada, con ojos rojos incandescentes, que infundía un terror profundo e inexplicable. La histeria colectiva, dirían los escépticos. Pero ¿cómo explicar la consistencia de las descripciones? ¿Cómo explicar el miedo palpable que se extendió por la ciudad como un virus invisible? Point Pleasant, de repente, ya no era un lugar seguro. La oscuridad ya no era simplemente la ausencia de luz. Se había convertido en un espacio amenazante, poblado por una criatura salida de las sombras. La prensa local y nacional se hizo eco de la historia. Mothman se convirtió en un nombre familiar, un monstruo moderno nacido en el corazón de América. Teorías, como hemos dicho, proliferaron. Desde explicaciones racionales, como aves migratorias gigantes o búhos cornudos sobredimensionados, que no explicaban los ojos rojos ni la forma humanoide, hasta las más fantásticas: mutaciones genéticas, experimentos militares secretos, seres extraterrestres, demonios alados del folclore antiguo. La atmósfera en Point Pleasant se volvió densa, cargada de tensión. La gente se encerraba en sus casas al caer la noche, cerraba las ventanas, atrancaba las puertas. Las conversaciones en el café ya no eran sobre el tiempo o los chismes locales. Eran sobre Mothman, sobre el último avistamiento, sobre el significado de su presencia. El miedo se había convertido en el tema central de la vida en Point Pleasant. Y en medio de este miedo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Luces inexplicables en el cielo, no solo los ojos de Mothman, sino luces brillantes, pulsantes, que se movían con patrones imposibles. Ruidos extraños, zumbidos profundos, vibraciones que sacudían los huesos, susurros ininteligibles que parecían venir del aire mismo.
Animales domésticos que se comportaban de forma errática, perros aullando a la luna, gatos huyendo despavoridos. Una sensación palpable de que algo invisible, algo malévolo, estaba observando, acechando, esperando. Algunos, en su desesperación por encontrar sentido a lo inexplicable, comenzaron a buscar en el folclore local, en las leyendas indígenas, en los mitos antiguos. ¿Era Mothman un presagio, un heraldo de la desgracia, como las bansees irlandesas o los cuervos de mal agüero? ¿Estaba anunciando algo terrible que estaba por venir? Y entonces, la tragedia. El puente de plata, un símbolo de la conexión, de la modernidad, de la seguridad, se derrumbó. En una noche helada de diciembre de 1967, la estructura de acero cedió, precipitándose al río Ohio con un estruendo ensordecedor, llevándose consigo decenas de vidas inocentes. La conexión en la mente de la gente de Point Pleasant fue instantánea, ineludible. Mothman no solo había estado presente durante los meses previos al desastre. Muchos juraban haberlo visto en el puente mismo, en los días, incluso horas, antes del colapso. El espectro alado, el mensajero sombrío, había cumplido su misión. O al menos, así lo interpretaron muchos. La tragedia del Puente de Plata se convirtió en el epílogo trágico de la saga de Mothman. Después del desastre, los avistamientos disminuyeron drásticamente, hasta cesar por completo. Como si la criatura hubiera desaparecido, absorbida por el dolor y la confusión que envolvieron a Point Pleasant. Pero el legado de Mothman no desapareció. Point Pleasant quedó marcada para siempre, transformada en un lugar especial, un punto caliente de lo paranormal, un lugar donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina, donde los misterios persisten y donde la imaginación vuela libre. Las teorías proliferaron como sombras danzantes en una habitación iluminada por velas, cada una más especulativa y a menudo más aterradora que la anterior. Algunos, aferrándose a la esperanza de una explicación científica, hablaban de un críptido, una especie desconocida para la ciencia moderna, un eslabón perdido en la intrincada cadena de la evolución, oculto a la vista en los rincones más oscuros del planeta. Otros, más audaces y quizás más influenciados por la creciente fascinación por el espacio exterior, murmuraban sobre visitantes de otros mundos, seres interdimensionales capaces de traspasar las barreras de la realidad, manifestándose fugazmente en nuestro plano de existencia. Y estaban aquellos que, con un escalofrío palpable en la voz, susurraban sobre presagios oscuros, sobre heraldos de la calamidad, mensajeros alados de la desgracia que anunciaban tiempos oscuros por venir. Después del desastre del Puente de Plata, como si su macabra misión estuviera finalmente cumplida, o como si la tragedia misma lo hubiera absorbido de vuelta a la oscuridad primordial de donde surgió, Mothman desapareció tan abruptamente como había aparecido. Los avistamientos disminuyeron drásticamente, hasta cesar por completo, dejando tras de sí un vacío inquietante y una serie de preguntas sin respuesta que resonarían durante generaciones. Porque Mothman no era simplemente un monstruo que acechaba en la oscuridad. Rápidamente trascendió la categoría de simple criatura misteriosa para convertirse en un símbolo ominoso, una figura espectral que parecía preceder y anunciar la tragedia. Sus apariciones inquietantes coincidieron con una serie de extraños fenómenos inexplicables. Luces danzantes y pulsantes en el cielo nocturno que no se correspondían con aviones convencionales, ruidos subterráneos inexplicables que resonaban en la tierra, incluso la sensación palpable, casi física, de una presencia invisible acechando constantemente en la sombra, observando cada movimiento con una intención desconocida. Pero su legado persistió, transformando para siempre el destino de Point Pleasant. El pueblo quedó marcado indeleblemente, convertido en un epicentro no oficial de lo paranormal, un imán irresistible para buscadores de misterios, creyentes en lo inexplicable, y aquellos que simplemente buscaban sentir el escalofrío de lo desconocido en su propia piel. Hoy, la estatua de Mothman se alza en el centro de la ciudad, no como un trofeo de caza, sino como un monumento a lo desconocido, un recordatorio constante de que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión, que hay dimensiones de la realidad que aún no hemos explorado, que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que jamás podríamos imaginar. Los turistas acuden a Point Pleasant, atraídos por la leyenda de Mothman, buscando una conexión con lo inexplicable, con lo paranormal. La ciudad ha abrazado su identidad misteriosa, convirtiéndose en un destino para los buscadores de emociones fuertes, los creyentes en lo insólito, los curiosos que quieren sentir el escalofrío de lo desconocido. Pero más allá del turismo y el folclore, la historia de Mothman sigue resonando en un nivel más profundo. Nos recuerda nuestra propia fragilidad, nuestra vulnerabilidad ante lo desconocido. Nos confronta con los límites de la ciencia y la razón,
nos obliga a considerar la posibilidad de que existan realidades que escapan a nuestra percepción cotidiana. Y quizás, en última instancia, el misterio de Mothman no se trata tanto de la criatura en sí, sino de nosotros mismos. De nuestra capacidad para creer, para dudar, para enfrentarnos a lo desconocido, para vivir con la incertidumbre. Porque en la penumbra de la historia, en los rincones olvidados de la memoria colectiva, Mothman sigue observándonos, con sus ojos rojos como brasas, recordándonos que el mundo es un lugar mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y que, a veces, las preguntas sin respuesta son más valiosas que las certezas vacías. Y es precisamente en esa incertidumbre, en ese vacío palpitante donde la lógica se disipa y la razón se tambalea, donde reside la verdadera, profunda y obsesionante fascinación de Mothman. No se limita a la mera descripción física, por aterradora que sea, no son solo los avistamientos inexplicables, que desafían toda explicación racional y se burlan de nuestra necesidad de orden y previsibilidad. Es algo más visceral, más primario, algo que resuena en las cuerdas más profundas de nuestro ser, en el atavismo que yace dormido pero nunca muerto dentro de nosotros. Algo que se mueve en los intersticios de la realidad que percibimos, algo que se esconde en los márgenes difusos de nuestra percepción, aguardando en la oscuridad inescrutable. Mothman, en su esencia más inquietante, no es simplemente una criatura misteriosa. Es un espejo oscuro, un reflejo distorsionado y aterrador de nuestra propia vulnerabilidad fundamental ante lo desconocido. Nos confronta con la fragilidad de nuestras certezas, con la precariedad de nuestra comprensión del mundo, con la inquietante posibilidad de que existan realidades paralelas, dimensiones ocultas, presencias invisibles que coexisten con nosotros, tejiendo sus hilos invisibles a través del tapiz de nuestra existencia. Nos recuerda, con un escalofrío que recorre la espina dorsal, que el mundo que creemos conocer, el universo que intentamos mapear y comprender con la arrogancia de la ciencia y la razón, es en realidad un lugar vasto, insondable y profundamente misterioso. Un lugar donde los límites de la lógica se desvanecen como niebla matutina bajo el sol implacable, donde las leyes que creemos inmutables pueden ser dobladas, quebrantadas o simplemente ignoradas por fuerzas o entidades que escapan a nuestra comprensión, a nuestro control, incluso a nuestra capacidad de imaginar. Hoy, las calles tranquilas de Point Pleasant aún guardan ecos silenciosos de aquellos días de miedo palpable y fascinación morbosa. La estatua de Mothman, erguida con orgullo en el corazón del centro de la ciudad, con sus ojos rojos que brillan con una luz inquietante, no es solo un monumento quicha una criatura misteriosa sacada de las sombras de la leyenda urbana, sino un recordatorio constante y tangible de que existen dimensiones de la realidad que escapan a nuestra limitada comprensión, que la lógica y la razón, aunque valiosas herramientas, no siempre son suficientes para desentrañar todos los enigmas profundos y persistentes que la vida y el universo nos presentan en su infinita complejidad. Es un enigma alado, una sombra espectral que se cierne sobre el inconsciente colectivo, un guardián silencioso de secretos ancestrales, un presagio ominoso que resuena con ecos de mitos y leyendas olvidadas. Es un recordatorio constante, implacable y perturbador, de que en la oscuridad primordial, en los rincones inexplorados de la realidad, acechan preguntas que quizás nunca tengan respuesta, misterios que, tal vez, sea inherentemente peligroso desentrañar, enigmas que, por instinto de supervivencia, quizás sea mejor dejar sin resolver, sin perturbar en su letargo ancestral. Porque a veces, en la búsqueda febril de la verdad, en el anhelo humano de desentrañar los secretos del universo, la verdad más escalofriante, la revelación más aterradora, no reside en la respuesta definitiva, en la solución lógica y satisfactoria, sino en la inquietante, persistente y perturbadora posibilidad de que, en la penumbra que nos rodea, en el silencio entre los latidos de nuestro corazón, algo más nos esté observando. Algo que no entendemos, algo que quizás nunca entenderemos, algo cuya mera existencia desafía los cimientos mismos de nuestra percepción y nos confronta con la incómoda verdad de que, en la inmensidad del cosmos y en la profundidad de nuestra propia ignorancia, somos, quizás, mucho menos importantes, mucho menos seguros, y mucho más vulnerables de lo que jamás nos atreveríamos a admitir. Si este viaje a lo misterioso y la oscuridad resonó contigo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para seguir explorando juntos estos temas.